Bueno, hermoso inicio de la escuela bíblica. Bueno ver otra vez a o muchos niños y adolescentes acá. Confiamos que Señor quiere trabajar en ellos y eso es lo que nos compromete como iglesia y sobre todo a los maestros a llevar la palabra y enseñarle. Y creo que es un compromiso también nuestro como padres, abuelos, vecinos, de acompañar, tíos, acompañar, traer a nuestros niños para que escuchen la palabra y conozcan de Jesús. Hoy vamos a comenzar con un ciclo de estudio que nos va a llevar varios meses por delante, de un libro de la Biblia. Pero antes quería, para ponernos más o menos en una situación quizás similar a la que los que recibieron esta palabra la primera vez estaban, hacer como una pequeña introducción o reflexión. Quiero arrancar en realidad con una pregunta. Esperen que voy a poner el tiempo. Tengo allá uno que me mira, que ya me preguntó si va a ser largo, así que vamos a ponerlo. La pregunta es, los creyentes, los que creemos en Cristo, somos y tomen esta expresión con pinzas, somos una tribu urbana más. ¿Saben a qué me refiero con tribu urbana? ¿Sí? Tribu urbana es lo que se usa, un término que se usa desde hace un tiempo, quizás ya está pasando de moda, que describe a un conjunto más o menos determinado de personas que se agrupan en torno a algún movimiento, alguna característica, alguna idea o una situación que comparten como si fuera una subcultura, una cultura dentro de la cultura más grande. Aquellos que nos reconocemos cristianos, cristianos evangélicos, o que expresamos seguir a Jesús, somos simplemente otro grupo, otra comunidad más de las tantas que hay, como los socios de un club, los que siguen un equipo de fútbol o a un tipo de música, los runners, los bikers, los motoqueros, los traders, los que hacen tal tipo de artesanía. No sé, debe haber miles de ejemplos, ¿no?, de grupos humanos. Y la verdad es que si solo somos eso, en comparación, somos un grupo bastante débil y poco importante. No se nos reconoce por la calle, un runner lo reconoce por la calle, ¿no? Casi ni figuramos en los medios, ni pesamos mucho en la sociedad, por lo menos de manera visible. Es más, como les pasa a los miembros de cualquier grupo, cuando estamos solos y mezclados entre los demás, somos capaces de pasar totalmente desapercibidos como cristianos, de dejarnos influenciar, moldear por los otros y de ser uno más entre medio de ellos. Que no nos pase que aquello que proclamamos acá, que cantamos, se ha cambiado por otra cosa cuando no estamos acá. ¿Qué nos define? ¿Qué nos define de manera personal, es decir, a mí? ¿Qué nos identifica como grupo? Cuestiones externas o visibles, quizá nuestro origen familiar o social, nuestras aspiraciones terrenales, alguna costumbre o rito, algo de lo que acá entre nosotros hablamos, pero cuando estamos afuera callamos. Si dejamos que eso pase, que esas cosas sean las que nos definen, entonces sí, vamos a ser una tribu más, una tribu temporal más. Sin embargo, sabemos que si somos verdaderos hijos de Dios, esto no es así. Nos identificamos con Cristo. Y es el Espíritu de Dios el que nos hace uno en Él. Pero el peligro está. Está el peligro de olvidar lo fundamental, de ir dejándolo de lado, de escuchar otras voces, de dejarnos influenciar por ellas, de aspirar a las mismas cosas que todos los demás aspiran, de buscar sustitutos de la verdad. Cantamos muchas veces una canción que a mí me gusta mucho que dice Jesucristo basta. Es decir, Él es suficiente para todo lo verdadero que nuestro ser necesita. Y le decimos cuando oramos, Señor nuestro. Sin embargo, nuestras búsquedas no siempre reflejan su supremacía universal, ni su suficiencia para nuestro corazón. El libro de la Biblia que vamos a estudiar
durante los próximos meses es la carta a los Colosenses. Está en el Nuevo Testamento. Ya vamos a mencionar algunos detalles de trasfondo, contexto histórico sobre esta carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Colosas. Pero algo muy importante es lo siguiente. Los cristianos en Colosas vivían en ese tiempo algo muy parecido a lo que acabamos de describir acerca nuestro. Estaban parados, gracias Inés, estaban parados en una situación similar. De todos modos, o sea, cada uno de nosotros debe analizar esto para sí mismo, ¿no? Pero así en conjunto estaban parados en una situación similar. Tenían una fe genuina en Cristo y tenían un amor vivo por los demás. Pero vivían en un contexto local y global, o sea, tanto en la ciudad que vivían como el tiempo en el que estaban, que los criticaba y que intentaba desviarlos de lo importante y hacerlos dudar, diluyendo su fe y la práctica de esa fe. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que, se llame como se llame o diga como diga, es una sociedad secular, donde Dios, para la mayor parte de las personas, no es importante. Y desde muchos ángulos se cuestiona y se menosprecia la esperanza en Cristo. Incluso se ridiculiza a la fe cristiana. Hay montones de ejemplos de esto. A mí a veces me toca responder preguntas o aconsejar a adolescentes o a jóvenes con respecto a la sexualidad, por ejemplo. La palabra dice, y eso es lo que yo les respondo, de que es algo para el matrimonio. La Biblia habla acerca del divorcio y dice cosas muy específicas acerca del divorcio. También sobre la homosexualidad. La Biblia nos llama a perdonar de una manera que el mundo afuera, el resto, el que no tiene a Cristo, no entiende, no comprende y entiende hasta como ridículo en muchas cosas. Con respecto a lo que es el pecado, lo que es la humildad, lo que es sentir paz y gozo en medio de dificultades. Las cosas que nosotros creemos, que leemos en la palabra y que enseñamos, son muchas veces ridiculizadas. Para ellos, para los colosenses, estaba muy presente el mismo riesgo que tenemos nosotros, que caer en la tentación de tomar el camino fácil, la puerta ancha, y de ser y de vivir como los demás. Pablo reconoce ese riesgo y les escribe para animarlos, para ayudarlos, para recordarles que su fe estaba puesta en lo supremo, en Jesucristo su Señor y Salvador, y en el Dios, esto es clave, en el Dios que había resucitado a ese Jesús de entre los muertos y que los resucitaría a ellos. Les escribe para decirle que de la esperanza puesta en ese Dios, surge la guía y el impulso para vivir la vida como verdaderos seguidores de ese Jesús. Todo lo demás, todo lo que recibían, y esto lo voy a poner entre comillas, de afuera de esa fe, del mundo, y que tan tentador era, todo eso es, digo yo, algo menor. Como mucho, una sombra de lo verdadero. Y en muchos casos incluso un error con graves consecuencias. Confiamos que al estudiar esta carta, al reflexionar sobre lo que Dios nos dice en Colosenses a nosotros, vamos a ser desafiados a crecer en nuestra fe, a madurar espiritualmente, según el modelo de Jesús, a reconocer y valorar nuestra identidad en Cristo, de tal manera que nuestra vida, nuestra conducta, esté visiblemente fundada en Él. Si esto pasa, y además a esta realidad la llevamos a la práctica comunitaria, la vivimos juntos, nuestra unión, que es dada por el Espíritu Santo, va a ser algo muy diferente a la de los otros grupos, esos que mencionábamos antes. Porque somos miembros del cuerpo de ese Cristo, suficiente y supremo, del que tanto nos va a hablar Pablo en esta carta. Ya hablé demasiado yo, vamos a leer. Les pido que busquen Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Avíseme cuando lo tengan. Mientras buscan, les comento que dentro de los materiales que usamos para preparar estos mensajes, está uno que se llama Comentario NBI con aplicación. El autor es David Garland. Muchas de las ideas y de las cosas
que vamos a preparar, que nombrar, la ayuda que tenemos para estudiar la palabra de Colosenses, está en ese comentario. Hay otros más de distintos tipos. El que quiera tenerlos a mano, tenemos los PDF, los podemos pasar, los podemos enviar. Y ahora voy a leerlo en NBI, en traducción NBI, leo Colosenses 1, del 1 al 8, y después voy a volver a leer los primeros versículos. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Vuelvo a leer el principio porque primero nos vamos a concentrar en los primeros dos versículos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. El autor de esta carta es Pablo. Creo que no necesitamos presentarlo demasiado a Pablo. Podemos decir que hemos hablado mucho acerca de él cuando estudiamos Hechos, un montón. Es ese judío nacido en el extranjero que antes había sido fariseo estricto y perseguidor de los cristianos, a quien Cristo se le aparece en el camino y le transforma, le cambia todo en la vida. Lo convierte en el enviado para llevar el mensaje de manera efectiva casi por todo el Imperio Romano. Misión que Pablo lleva adelante y que lo lleva entonces a ser él mismo perseguido. Pablo escribe esta carta desde su encarcelamiento en Roma. Se cree en el año 60. Se presenta como apóstol. En otras cartas se presenta como siervo y en otras se presenta como prisionero. En esta dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Un apóstol es un enviado. La misión de este enviado de Pablo era la misma que la nuestra, predicar las buenas noticias de Jesús. Él había sido específicamente enviado a predicar a los gentiles. Siempre empezaba por los judíos y terminaba predicándole a los gentiles. Esta iglesia es una iglesia, la de Colosas, formada principalmente por gente que no tenía un trasfondo judío. La autoridad que tiene Pablo al escribir lo que escribe, darle los consejos que les da, no es la propia. Al empezar en la carta diciendo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, está transmitiendo que la autoridad de lo que él está diciendo es la del que lo envía, que es Cristo. Pablo dice que él es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y esto es importante, porque él reconoce que él no es llamado apóstol por su propio mérito. Sabe que eso no es un cargo o un título que lo faculte a él, a nada por sí mismo. El comentarista que seguimos, que es David Garland, dice acá, Dios le asignó una tarea, no una posición. Considero que es la única manera correcta de servir a Dios y que es bueno que Pablo nos los muestre. Como en otras cartas, Pablo menciona acá también a Timoteo como coautor. Y a Timoteo también ya lo hemos presentado cuando estudiamos Hechos. Pablo no trabaja solo, forma parte de un equipo. Vamos a ver al final el saludo a un montón de gente cuando lleguemos al final de la carta. Y al encabezar la carta así, no solamente él, sino diciéndole al hermano Timoteo, y sobre todo con lo que dice después en el versículo 3, le hace ver que el contenido no es solo su parecer, sino que también esa inspiración del Espíritu lleva al consenso entre varios fieles siervos de Dios, que dice que incluso con los que acostumbra a orar por los de Colosas, en el versículo 3. Vuelvo al 2. ¿Quiénes reciben la carta? Dice, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Aquí están los receptores de la carta.
los creyentes en Cristo que están en Colosas. ¿Cómo los califica Pablo? Fieles creyentes. Otras traducciones dicen santos y fieles hermanos. Ya vamos a ir ahí. Pero primero quiero tomar un minuto para hablar acerca de la ciudad de Colosas. Se sabe poco de esta localidad en comparación con otras que están nombradas en la Biblia. Ya sea, al final se van a dar cuenta por qué. Había sido una ciudad notable en otra época, unos 5 siglos antes de este momento, pero para el momento de la escritura de la carta, podríamos decir que estaba un poco en decadencia en el sentido de que ya en la región había 2 ciudades que eran mucho más importantes, que eran la Odisea, también la conocemos de la palabra, es más, Pablo le pide que a esta carta se la manden a los de la Odisea, y Hierápolis, que es otra ciudad, las dos ubicadas más o menos unos 15-20 kilómetros cerca de Colosas. Colosas estaba ubicada junto a un río, el río Lico, en una región, bien al sur de una región que se llama Frigia. Hoy todo eso es parte de Turquía. Importante quizás también saber que estaba ubicada más o menos a unos 180 kilómetros de una ciudad muy conocida en el Nuevo Testamento, que es Éfeso, donde Pablo estuvo un tiempo largo. Y se cree que en ese tiempo alguien que escuchó de la palabra allí, que es Epafras, que es el que está nombrado después, es el que llevó y predicó y fundó la iglesia, o fue uno de los que fundó la iglesia de Colosas. Más adelante vamos a ver más detalles. Para Pablo, de todos modos, lo más importante no es que están en Colosas, sino que son sus hermanos, que son fieles al llamado de Dios y que, como dice el comentarista, viven en la esfera de Cristo. Él dice, están en Cristo. Por ahí en las distintas traducciones esta idea se pierde, pero cuando uno va al original del griego esto, va diciendo ciertas cosas en Colosas, bla, 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 en Cristo. O sea, el final de la frase es en Cristo. Y esta es una expresión muy frecuente en Pablo, en Cristo. En esta expresión, que ya hemos hablado de esta idea, creo que cuando estudiamos otra carta, otro libro, otra escritura de Pablo, pero en esta expresión es muy especial la palabrita en, 2 letras. Y nos trae una idea que es la del lugar. La palabra en siempre nos trae la idea de lugar. Y no solo de la del lugar, sino la de pertenencia o existencia o permanencia en un lugar. Lo que pertenece, existe o permanece en algo tiene 2 características. No puede serlo, o sea, no puede pertenecer, existir o permanecer de manera parcial. Es decir, si alguien está en un lugar, está completo ahí, no está una parte de él ahí y otra parte en otro lado. Y por otro lado, lo que pertenece, existe o permanece en algo o en un lugar, no lo puede hacer de manera no exclusiva. ¿Qué quiero decir en esto? No se puede estar en 2 lugares a la vez. ¿Sí? Para Pablo, lo que define la identidad de los cristianos de Colosas es que están en Cristo, incorporados a Él. Cristo abarca y determina todo aspecto de su vida, y también su pasado, su presente y su futuro. A mí me entusiasma pensar que vamos a pasar varios meses estudiando juntos estos conceptos, porque hay muchísimo para ampliar y profundizar acá y sobre todo ver qué significan para nosotros hoy estas cosas. Algunos ejemplos, esto de la exclusividad de la unión con Cristo y de la fe en Cristo. ¿Puedo estar en Cristo y al mismo tiempo poner mi confianza en otros cultos, en otras religiones, en otra filosofía, en otra ideología? Gran parte de la carta va a ir por ahí, en advertencias en ese sentido. Otra cuestión que significa que es importante para mí es, ¿quién determina mi conducta? ¿Puedo estar en Cristo y en las drogas? ¿O en Cristo y en un vicio? ¿En Cristo y en inmoralidad? Ya vamos a ver todas estas cosas más adelante. La palabra también nos enseña, Pablo mismo escribe a los romanos, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Estar en Cristo significa estar unidos a Él de manera inseparable. En definitiva, y para cerrar un poco esta idea, no importa nuestro origen familiar, étnico o social. Tampoco dónde vivimos geográficamente o cronológicamente, en qué tiempo vivimos. No importa lo que tengamos. Lo que les da a los cristianos verdaderos su identidad, lo que los define, es estar en Cristo. Voy a leer otra vez, avanzar un poquito, desde el versículo 3 hasta la primera parte del 5. Y dice, siempre que oramos con ustedes,
siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes, a causa de la esperanza reservada por ustedes en el cielo. Yo hice una pausa, pero ahí no hay una pausa, el texto sigue. La fe y el amor que tienen a causa de la esperanza reservada para ustedes. Imaginen a los colosenses leyendo que Pablo, quien no los conoce personalmente, pero en el mundo cristiano de esa época era conocido, Pablo ha recibido noticias de su fe y de su amor, que el apóstol Pablo les reconfirma la esperanza que tienen para la eternidad. Pensemos que ellos no tenían un Nuevo Testamento, no era que se sentaban a la tarde y leían el Apocalipsis, no estaba eso, ¿sí? Ni los Evangelios. Que este apóstol Pablo ora y da gracias por ellos, junto con otros hermanos. ¿Cómo deben haberlos animado y emocionado estas palabras cuando leyeron la carta por primera vez? Nosotros, no olvidemos que Jesús oró específicamente por nosotros. Sigue intercediendo. Y tengamos siempre en cuenta, porque está su promesa, que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿No nos conmueve? ¿No nos anima como los colosenses? Espero que sí. En estas primeras palabras, este versículo 4 y 5, Pablo pone el fundamento sobre el que quiere que los colosenses se paren, en cierta forma, para todo el resto de la carta. La fe en el Evangelio de esperanza y la palabra de verdad. Esas dos cosas serán el cimiento que va a sostener toda su enseñanza en la carta. Cada palabra de advertencia que les va a dar, cada frase de ánimo, van a ir en línea con ese Evangelio de la gracia de Dios, del cual tanto ellos, los colosenses, como Pablo mismo, como nosotros, son un fruto. En el versículo 3 habla acerca de la gratitud. Dice, damos gracias a Dios. Y así como Pablo se sabe apóstol por voluntad de Dios y no por mérito propio, cuando da gracias a Dios por estas cosas, está mostrando que el mérito por la fe, el amor y la esperanza de los colosenses no es de los colosenses, es de Dios mismo. Con respecto a la gratitud, vamos a ver más adelante en la carta que Pablo estimula de manera insistente a los colosenses a que vivan con un sentido profundo de gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos, por la victoria ganada por Cristo en la cruz para ellos, por la salvación así obtenida, vivir en agradecimiento por eso. Y yo pienso, cuando nosotros sentimos ansiedad, sea la causa o el objeto de la misma que sea, recordemos el valor de la obra de amor de Dios por nosotros. Reorientemos nuestro vivir según ese agradecimiento. Pongámonos esos lentes. Te doy gracias, Señor, por Cristo, por tu amor por mí. No tiene sentido buscar seguridad en algo aparte de Cristo. Y Pablo se lo va a recordar un montón de veces a lo largo de la carta. Habla de la fe y el amor. Dice el versículo 4, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen. Evidentemente es amor demostrado en acciones. De la misma manera la fe. Porque nadie podría alabar la fe y el amor de otro sin observar o tener noticias de su conducta. Lo inverso también es cierto. Si yo no vivo de una manera diferente de quienes no conocen a Dios, o si yo desafío los mandamientos de Dios, ¿qué van a pensar los que me han escuchado hablar de mi fe cuando me ven actuar así? Sencillamente van a concluir que lo que digo no es cierto. Y la frase sigue, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Pablo formula, esto es algo especial, formula de manera especial esta frase. ¿Por qué? Porque en este texto no es que la esperanza se fundamenta en la fe, que muchas veces es el pensamiento que tenemos nosotros, sino que es al revés. Habla de una esperanza que es causa o fundamento de la fe y del amor. Esta esperanza aquí en este texto no es una actitud de la persona, sino que es el objeto de la misma, es decir, lo que esperamos. Cuando dice esperanza está hablando de la herencia
Va a hablar en el capítulo 3, va a hablar de la herencia. Y también va a decir de esto que esperan, el vivir con Cristo. Si estamos convencidos de que vamos a vivir por la eternidad con Cristo, ¿cómo no va a ser nuestra fe en Él viva? Nuestro amor activo, según el modelo que Él mismo nos mostró cuando estuvo en esta tierra. Y como recién, surge la pregunta opuesta. Si no estoy convencido de que voy a vivir por la eternidad con Cristo, ¿qué otra cosa de más valor puedo buscar o anhelar? Poder comprender y poder recibir. ¿Cómo no procurar entender el Evangelio de Jesús y las promesas que hay allí? ¿A qué tipo de, una pregunta quizá más actual, a qué tipo de contenidos me voy a exponer si esa es mi búsqueda? Y sigue avanzando el pasaje y habla, dice así, dice, de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza, ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. El Evangelio, la palabra de verdad. Otras traducciones dicen el mensaje verdadero. Y acá es donde comienzan muchos de los problemas que enfrentaban estos hermanos colosenses y también nosotros hoy. La iglesia de Dios en todo el mundo y cada creyente en particular en su vida personal. Las preguntas, ¿qué o cuál es la verdad? Ahí empezaban los problemas que recibían estos colosenses. ¿Hay una verdad? ¿Hay una verdad absoluta? Primera discusión, especialmente en nuestro tiempo. Debe haber, no sé cuántos libros de filosofía escritos acerca de esto. ¿Existe una verdad que no requiere mi aprobación para ser cierta? La Biblia afirma que sí. Yo creo en lo que Dios dice acerca de sí mismo en la palabra. Dios dice, yo soy el que soy. El Hijo de Dios, Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Pablo se los va a repetir a esto más adelante en el mismo capítulo. Hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo y la Iglesia le dicen a Cristo, ¿qué le dicen? Ven. ¿Qué responde Jesús? Sí, vengo pronto. Así termina tu Biblia, no sé si te fijaste, la mía también termina así. ¿Sí? Él va a volver, porque murió y resucitó. ¿Crees en esto? Amén. La respuesta que des es importantísima, es fundamental para vos. Porque incluso si no estás convencido, te vas a dar cuenta que eso no cambia el hecho de que sea verdad o no. Por lo tanto, sí hay una verdad. Los colosenses se veían un poco más cuestionados con la segunda parte de la pregunta, que también es muy relevante para nosotros. ¿Cuál es la verdad? Y esto es lo que Pablo quiere afirmar a lo largo de toda la carta. La verdad es Cristo. El Evangelio, las buenas noticias de Jesús son la verdad. La vamos a repasar. Dios ama al hombre que creó. El hombre le da la espalda a Dios, desobedece, peca. Su pecado le trae la muerte. No puede solucionarlo por sus medios. Dios, por amor, envía a su Hijo, Jesús, al mundo. Él, sin pecado, muere en la cruz, pagando los pecados de todos los que se arrepienten y ponen su confianza en el perdón obtenido con esa sangre vertida. Jesucristo resucita, venciendo a la muerte, y sube al cielo, de donde volverá a buscar a los salvados. Y resucitará a los que murieron creyendo en Él. La vida eterna con Cristo es prometida a todos los salvos. No necesitamos otra cosa.
Cristo es suficiente. Eso afirma Pablo. No hay otro camino. Cristo es único. Yo pensaba un poco acerca de estas cosas y lo crucial y trascendente que es este mensaje, que es de validez universal. Y me respondía un poco, el pensar sobre esto me respondía un poco a veces tantas preguntas que uno se hace acerca de los sacrificios que hacen los misioneros, como Pablo, como Timoteo, como Epafras, que realmente dejan todo atrás para extender este mensaje por toda la tierra. Y también entiendo a tantos otros que se juegan en donde les toque, por vivir según esa verdad y transmitirla. Que seamos así nosotros también. A los colosenses, parte de su entorno no le aceptó este mensaje. Y por eso Pablo les escribe para fortalecerlos. Cuando nuestra fe es atacada por el mundo me refiero al resto de la gente, por el enemigo, por Satanás, o cuando nuestra fe es atacada por nuestra propia inclinación a desobedecer a Dios, podemos sentirnos inseguros de ella. Podemos profesarla, es decir, vivirla a esa fe con incertidumbre. Podemos dejar de transmitirla, de contagiarla. Podemos desconfiar de la verdad del mensaje de Jesús o de parte de la palabra. Y finalmente podemos abandonar la batalla, cambiando a esa fe por otra creencia, porque en algo vamos a creer. Eso es inevitable. Si pasamos a creer algo que ya no es la verdad, ¿qué es? La verdad es como luz. Si creemos en algo que no es la verdad, ¿a qué oscuridad nos va a terminar llevando? ¿Quién nos va a gobernar en realidad cuando estemos pensando que nosotros somos los que tenemos el mando? En el versículo 6, Pablo completa la idea acerca del Evangelio diciendo: este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Pablo alienta a los colosenses en el medio de este peligro en el que están, haciéndoles ver cómo el Evangelio daba fruto. Sí. En que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Ya ahora justo voy a leerlo también en otra traducción. Lo mismo, pero espera. Pablo alienta a los colosenses haciendo ver cómo el Evangelio daba fruto en todo el mundo. En ese tiempo, las personas se volvían a Dios creyendo en Cristo. ¿Qué año dije? 60. Estaban escuchando, no sé si siguen escuchando, pero al principio escuchaban. Bien. Han transcurrido 1965 años desde ese tiempo. Y esa verdad sigue siendo válida. No solo la verdad eterna y universal que Pablo predicaba, sino la verdad de que las personas se vuelven a Dios creyendo en Cristo, que el Evangelio da fruto. Pablo además, al hacerles acordar esto, lo hace más personal todavía, haciendo que piensen en su propio recorrido de la fe. Qué importante que es eso. Y las dos frases que quiero hacer acá referencia, una es, dice, supieron de la gracia de Dios. El mensaje de Dios, su verdad, es de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Es un mensaje de amor. Nada de lo que Dios dice o hace es para nuestro mal. Nada es para nuestra desventaja, ni es un capricho. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Qué duda nos queda que su mensaje es bueno y es de amor para nosotros? A ver. Creo que desde el principio, ¿no? Es interesante tener la gracia, entonces es una cuestión teórica, digamos. Nosotros estamos explicando algo teóricamente. La convicción y la intimidad y conocimiento empieza desde la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Entonces, cada uno de nosotros cuando caímos recibimos la gracia, un regalo. Ahora hay que abrir ese regalo, entender qué significa para mí ese regalo. Entonces, me parece que con esa convicción es más difícil que nos movamos, porque cuando uno sabe de dónde me sacó Cristo, qué fue lo que me dio, ya no es una cuestión intelectual, es una cuestión vivencial. Si yo sé que esta gracia me la dio a mí, y yo por lo que viví sé que solo Él me lo podía dar, es otra cosa.
Sí, y además tiene todavía más consecuencias, porque justamente lo que dice ahí es, supieron de la gracia y la comprendieron plenamente. Cuando los cristianos, dice Garland el comentarista, cuando los cristianos no entienden su fe, sucumben probablemente a la tentación de aguar el Evangelio y adaptarlo a ciertas expectativas culturales. Por ahí pasa un poco el peligro en el que estaban los colosenses, ¿no? Y más con respecto a esto. ¿Queremos ver fruto en nuestras vidas? ¿Queremos dar fruto para Dios? La Dios habla hoy, en esta parte dice, que en el caso de los colosenses, eso sucedió desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Eso completa la idea del comprendieron plenamente. Tenemos que conocer bien la verdad. Un comentario que hablaba por ahí era los que están entrenados para reconocer billetes falsos, ¿qué estudian? Primero estudian los verdaderos. ¿Sí? Tenemos que conocer bien la verdad. A diferencia de los colosenses, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la palabra de Dios completa, escrita y a nuestra disposición. La Biblia. Estudiarla es para conocer más a Dios y para entender mejor la aplicación de toda su enseñanza a nuestra vida. ¿Cómo no aprovechar semejante oportunidad? Voy terminando ya voy 10 minutos más de lo que pensaba hasta acá. La región a la que pertenecía Colosas era y sigue siendo de mucha actividad sísmica. Solemos escuchar en las noticias cada tanto de fuertes terremotos en Turquía. ¿Sí? Cerca del final de la carta, antes de los saludos y como parte de recomendaciones y pedidos que Pablo le hace a los cristianos en Colosas, dice en el versículo 4-5, Pablo les dice que se comporten sabiamente con los no creyentes. Que se comporten sabiamente con los no creyentes. Y que aprovechen bien el tiempo. Que aprovechen cada oportunidad, dice otra traducción. 1 o 2 años después de la redacción de esta carta, ahí nomás, años 61, 62, la ciudad de Colosas y otras de la región fueron destruidas por un fuerte terremoto. Es muy probable que en ese momento el recuerdo de las palabras de Pablo haya traído esperanza y ánimo, haciéndoles ver que Cristo era realmente lo fundamental. Y que nuestro tiempo en esta tierra y que nuestras pasiones y nuestras posesiones terrenales son pasajeras. Tenemos una tarea que hacer, la misma que Pablo y que los colosenses, llevar las buenas noticias, el Evangelio. Y debemos aprovechar bien el tiempo. No dejarnos desviar ni por el mundo, ni por el enemigo, ni por nuestros propios deseos alejados de la voluntad de Dios. No sabemos qué viene por delante en nuestro caminar por esta tierra, pero sí sabemos que hay una manera de recorrer ese camino, de vivir en Cristo. Conscientes de nuestra necesidad de Él por sobre todo, amándole y amando a los demás, agradecidos de su obra de amor en sacrificio por nosotros, comportándonos como quienes pertenecemos a Él. Eso dice la carta más adelante, cimentados y guiados por su palabra, confiados de manera firme en la verdad, en su bondad, en su poder y su soberanía sobre toda circunstancia, ocupados activamente en anunciar sus buenas noticias y en servirle le decía yo a los chicos el otro día, con esfuerzo, con valentía, con humildad. Que el Espíritu nos transforme en esa dirección y que el estudio de esta porción de la palabra de Dios nos enriquezca en ese camino. ¿Oramos? Padre Santo, quiero darte gracias por esta mañana. Quiero darte gracias, Señor, por nuestros niños, nuestros adolescentes, por sus maestros, por todos los que colaboran y ayudan, Señor. Quiero darte gracias porque tienen la oportunidad de escuchar y conocer tu palabra, y conocerte a vos, conocer a Jesús, Señor. Quiero darte gracias porque nosotros tenemos la libertad de abrirla y estudiarla, Señor. Te doy gracias por esta carta a los colosenses que hoy empezamos a recorrer. Te doy gracias, Señor, porque sé que en tus propósitos está el transformarnos a nosotros.
en ayudarnos a crecer, en fortalecernos, en ayudarnos a nuestras dudas y temores, Señor, en enseñarnos, Señor, en ayudarnos a cambiar las cosas que de nuestra vida y de nuestra conducta no te agradan, a encontrarnos con vos por primera vez, si aún no lo hemos hecho, Señor, porque abrimos la palabra y la palabra habla de Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir en Cristo, a vivir en Él, a vivir, Señor, según tus planes y propósitos para nosotros. Ayúdanos a mostrar en amor eso a los demás, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe se viva en el sentido de que las decisiones que tomemos estén movidas por la fe que tenemos en vos, ante todo. Ayúdanos a nosotros, a los jóvenes, a los adolescentes, Señor, a cada uno que está expuesto a diferentes mensajes, Señor, que muchas veces intentan confundirnos. Ayúdanos a decidirnos por vos en cada momento, Señor. A buscar con honestidad, Señor, en nuestras dudas, en tu palabra y delante tuyo. A buscar en oración lo que vos tenés para decirnos, Señor. Te ruego por este camino que emprendemos, Señor, que sabemos que si está en tu voluntad nos va a llevar un tiempo. Te pedimos que sea rico para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Y te pido, Señor, que nos ayudes a estar dispuestos a escuchar con el corazón, a que tu palabra penetre y nos transforme, Señor. Dispuestos a cambiar según las cosas que vos nos pides, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos guíes por eso, Señor. Te ruego por cada uno de los que va a preparar un mensaje como el de hoy, para que sea tu palabra lo que traiga, para que vos lo inspires, Señor. Te pido, Señor, para que cuando dialoguemos y charlemos de estas cosas en los distintos encuentros que tenemos, sea todavía para enriquecer y crecer más en lo que tenés preparado para nosotros. Te lo pido, Señor, cada una de estas cosas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.